Intentaré ser más o menos breve. Miren, las disciplinas, yo creo que son, en la medida en que son, pues están conformados por personas, ¿no? La investigación y esto, pues hay cambios en las identidades disciplinares, aunque a veces nos dan miedo, ¿no? El pasar de la antropología física a una nueva forma de hacer antropología, o el abordar temáticas que no hemos abordado tradicionalmente, a veces como gremio nos da miedo, ¿no? Y entre otras cosas ocurre, yo creo, porque las instituciones, dentro de ellos la universidad, pues tienen por función la recreación de formas de hacer y de pensar, ¿no? Y en ese sentido hay un cierto conservadurismo. Lo que quiero decir con esto es que las disciplinas van cambiando y que probablemente, pues sí, hoy no hacemos como gremio o en general una antropología física clásica, ni siquiera una nueva o más nueva antropología, pero hay como nuevas temáticas que van surgiendo y que van moviendo las fronteras de la disciplina. Yo siempre comento que hubo un caso cuando estábamos justamente hace años trabajando sobre el programa de la maestría. Recuerdo que una de las colegas del posgrado nos pidió que invitáramos a Raimundo Mier, no sé si muchos lo ubicarán, es un lingüista, filósofo de la ciencia, en fin, le mete a todo Raimundo y es muy elocuente, ¿no? Y me acuerdo que lo invitamos para que nos ayudara a replantear, o para plantear el plan de estudios, y le dijeron que teníamos que enseñar el estado del arte, es muy bonito término, porque a veces no sé exactamente qué quiere decir, bueno, sí, la actualidad de una disciplina, y él dijo, aunque enseñar el estado del arte implique la desaparición de la antropología física como la conocemos, y eso nos da miedo, ¿no? En un sentido. Es decir, las disciplinas cambian y cambia la identidad disciplinar. Esto no quiere decir que no se sigan haciendo trabajos tradicionales. De hecho, hace rato que hablábamos de la antropología criminal y ahora mismo que estábamos afuera y hablábamos un poco de ello, no me gusta citar los nombres, pero todavía hace 15 años se publicó un libro sobre cráneos de reos de la penitenciaría de Puebla, ¿no? Y uno dice, a estas alturas, ¿qué sentido tiene trabajar con los cráneos de reos si no es una especie de reducto de la famosa antropología criminal? Claro, en el libro no se hablaba de la antropología criminal, pero ¿qué sentido tiene hacer cédulas y una antropometría de los cráneos si no es como heredera de esa tradición? Porque en el fondo, pues una población, una de los rasgos que los define es la interfecundidad, una población biológica. Y un grupo de reos en una penitenciaría no es en sentido estricto una población biológica. Lo que quiero decir es que, miren, y les va a ocurrir, probablemente los que sean antropólogos físicos de origen, no es que no vayan a tener problemas con ubicar su ámbito de estudio en la disciplina, siempre lo tenemos, siempre te van a decir, pero dale el carácter antropofísico. Los que no son antropólogos físicos de origen, les va a pasar, ¿no? Se los digo desde ahorita, les va a ocurrir. Lo que pasa es que a veces tampoco tenemos tan claro cuáles son los límites disciplinares, ¿no? Cuando decimos, tienes que darle el sello antropofísico, porque, y sobre todo ocurre cuando no vienen de la disciplina, ¿no? Ya les digo, los que sí venimos de la disciplina, de todos modos, a veces tenemos problemas con ello, ¿no? Porque la antropología física es muy diversa, ¿no? Entonces, ocurre que quienes vienen, que no tienen la formación en antropología física originalmente, pues probablemente desarrollen, ustedes no van a dejar de ser lo que eran antes. Bueno, sí van a dejar de ser, pero no es que se vayan a convertir en antropólogos físicos y vayan a dejar su formación atrás. Lo más probable es que se forme una especie de híbrido, ¿no? En el que absorban cosas de la antropología física, de la antropología general, y luego la traten de adaptar, digamos, ¿no? Y en ese sentido, probablemente haya temas novedosos o formas novedosas de aproximarlo. Yo pienso que ese es uno de los elementos que permite a la disciplina cambiar, y el que cambia a mí no me parece mal, a mí me parece bien, ¿no? De hecho, pues sí, si uno ve la historia de la antropología física, alguna vez con unos colegas, con Maru Villanueva y con Carlos Serrano, hicimos un libro que se llama 100 años de antropología física en México, una especie de inventario bibliográfico. Lo que hicimos fue ver todas las publicaciones que pudimos encontrar de un siglo de antropología física entre 1890 y 1990 y ver qué habíamos hecho durante un siglo, ¿no? Y durante un siglo, yo creo que el 60 o 70% de la producción de la antropología física mexicana o de extranjeros sobre población mexicana eran estudios osteológicos y estudios somatológicos.
fundamentalmente vinculados a procesos de evaluación de crecimiento y desarrollo, ¿no? Yo creo que eso ha cambiado, ¿no? No es que no se sigan haciendo estudios osteológicos, de hecho, laboralmente hablando, les diré que pues, no hay tantas salidas que ofrezca la antropología física. Una de las salidas potenciales es la osteología, porque el instituto tiene esa vocación, ¿no? Por otro lado, la llamada antropología forense, pues es algo en fin, que garantiza una cierta posibilidad de acceso laboral, ¿no? Que, en fin, las procuradurías de los estados y dado el escenario que vivimos, pues lo demandan, ¿no? Lo que pasa es que yo siempre pienso que no podemos concebirnos ni vendernos como meramente técnicos, ¿no? En la medida en que solo seamos capaces de mostrarnos como técnicos, nos van a comer el mandado, ¿no? Y yo creo que por ejemplo, de un tiempo para acá surgió en la arqueología todo el ámbito este de la bioarqueología. Y yo conozco muchos antropólogos físicos que les dio mucho miedo, ¿no? Porque decían, los arqueólogos van a prescindir de nosotros. Y claro, decías, pero si tú solamente eres capaz de decirle sexo, edad y alguna posible patología a la muerte y no eres capaz de dar mayor información, pues eso, si es un conocimiento técnico, lo puedes aprender en el laboratorio en unos meses. Y es un poco lo que estaba pasando. De hecho, llegó a ocurrir, no diré nombres, pero me acuerdo de una tesis que se presentó una vez en Premio SINA, de Vera Tisler, ahí sí lo comento, que es una arqueóloga, médico, pero que trabaja modificaciones intencionales entre los antiguos mayas, ¿no? Y cuando se presentó, muchos colegas dijeron, no hay que permitirle porque es arqueóloga. Digo, sí, pero el trabajo es antropofísico. Sí, pero es que es bioarqueóloga. Nos están invadiendo. Había un miedo, pues, ¿no? Y entiendo el miedo, pero yo creo que como ciencia podemos dar más que solamente un conocimiento técnico, ¿no? Y que hay la emergencia. Yo decía, hace rato empecé la charla hablando de la construcción de objetos de conocimiento, la creación, digamos, de nuevas empiricidades en un contexto donde la antropología física mundial ha venido cambiando, ¿no? Entonces, lo que encontramos son a veces nuevas temáticas. Yo digo, no hay temas antropofísicos, sino hay miradas antropofísicas. ¿Qué es lo que distingue una mirada antropofísica? A mi juicio, pasa un poco por la visión evolucionista, pero fundamentalmente por una visión biocultural, ¿no? Ver a la variabilidad humana desde una perspectiva biocultural nos da una cierta identidad. Entonces, así como Darwin, uno dice, bueno, si Darwin escribió el origen de las especies, pero luego dijo, ¿y qué pasa con los seres humanos? Y escribe el origen del hombre y escribe la expresión de las emociones en el hombre y en los animales. Lo único que hizo fue mirar con los lentes de un evolucionista otro fenómeno. ¿Qué te aporta, pues, no? En esa línea, yo creo que ha habido el surgimiento como de nuevos temas, de nuevos enfoques, que tienen sentido en la antropología física y lo que te muestran es que la antropología física ha venido cambiando. Paradójicamente, yo voy a hablar ahora de mi línea, que es cuerpo y evolución, y paradójicamente les puedo decir que cuando estudiaba yo la carrera, hace 20 y pico años, 30 años prácticamente, 30 años, más de 30, mi generación intentó tener un curso sobre teoría del cuerpo, asumiendo que la antropología física era, por decirlo así, una antropología de lo corporal, más o menos, ¿no? Con matices, con lo que quieran, pero era una antropología de lo corporal. No encontramos que nos diera un curso de teoría del cuerpo. En mi generación estaba Ana Bella Barragán, que seguramente fue maestra de varios de ustedes y que ha trabajado también cuestiones de cuerpo. Y yo cuando pienso en que hace 30 años no encontrábamos un profesor que nos diera una materia sobre teoría del cuerpo, nos resultó enormemente sorprendente. Hoy no solo tenemos líneas sobre esto, sino que en términos generales se identifica como una línea antropofísica, pues, ¿no? Y en ese sentido, yo digo, pues, ha venido cambiando la disciplina y han venido cambiando nuestros objetos y las formas como abordamos estos objetos, ¿no? Alguna vez, bueno, ya les comenté, yo fui muy cercano a Santiago Genovés. Santiago Genovés es un antropólogo físico, ya digo, hispano-mexicano, que se hizo muy famoso en realidad en el gremio antropofísico por los primeros trabajos que hizo más de corte tradicional. Era osteólogo, trabajó dimorfismo sexual en pelvis. A mucha gente le decía el doctor que no es porque nunca se licenció, pero sí se doctoró, ¿no? Se doctoró en Cambridge.
con una tesis sobre dimorfismo sexual, diferencias sexuales en el hueso coxal. Digamos que ahí se hizo famoso, digamos, en el gremio, sus trabajos sobre cálculo de la estatura con huesos largos, en fin, le dieron un cierto prestigio al interior de la disciplina, pero cuando regresa de Inglaterra, doctorado, empezó a estudiar el comportamiento, ¿no? Y la violencia. De hecho, se hizo famoso para bien y para mal, porque fue el que hizo la famosa expedición a Cali, no sé si se acuerdan. Originalmente eran en momentos donde se discutía mucho el problema del difusionismo, ¿no? Y entonces él participó en una de las expediciones de Thor Heyerdahl, donde intentaba demostrar la posibilidad de contactos intercontinentales previo a 1492. Entonces, en el experimento, en el Ra-1 lo sacaron del agua, él no era parte de la expedición. En el Ra-2 cruzaron el Atlántico, ¿no? Y el propósito era hacer investigaciones más bien de tipo difusionista, ¿no? Mostrar que era posible el encuentro y el intercontinental, en este caso en balsas. A principios de los 70, él, que ya estudiaba comportamiento, diseñó un experimento que se llamó el experimento Acali, en el que metió 5 hombres y 6 mujeres de muchas nacionalidades, no todos hablaban inglés. Estaba él, estaba un peruano, estaban 2 gringas, una modelo israelí, una navegante noruega, un fotógrafo japonés, en fin, ¿no? Y era para estudiar comportamiento en situaciones de aislamiento extremo. 101 días para cruzar el Atlántico en una balsa de 10 por 11. A él le dio apendicitis en el viaje y publicó N cantidad de trabajos a propósito del comportamiento. Yo siempre digo que él fue el inventor del Gran Hermano, ¿no? Del Big Brother, ¿no? Mete a un grupo de individuos en una situación aislada y luego que alguien los estudie, ¿no? Léanlo porque como experiencia pues fue fascinante. Al interior del gremio le generó mucha mala fama, ¿no? Lo pensaron como una especie de aventurero, como un loco, pero que además solía tener mucha presencia en los medios, ¿no? Escribía en los periódicos, salía en la tele, en fin. Y alguna vez platicando con él, incluso hizo con Televisa Expedición a la Violencia, que era una serie de capítulos sobre violencia. Algunos no tienen edad, pero los que sí tengan edad, bueno, no sé. 1986 los agarró con conciencia o sin conciencia. Sin conciencia. ¿No? Bueno, en el Mundial de Fútbol de 1986 que se llevó a cabo en México, eso ocurrió, ¿no? Todos los partidos antes de iniciar tenían una caricatura de unos minutos que se llamaba el Mundial de la Paz. La hizo Santiago Genovés, ¿no? Y uno dice, un antropólogo físico con acceso a los medios, imagínense, en todo el mundo, antes de poner los partidos, ponían el Mundial de la Paz. El tipo hizo películas, tiene una película sobre violencia que se llama Pax, de finales de los 60. Tiene un dibujo animado fantástico de finales de los 60 que se llama El músculo y la cultura, donde criticaba la noción de fuerza y competencia y ponderaba el asunto de la cooperación como un rasgo igualmente humano a la competencia. Porque él era alguien que estaba en contra de la violencia, decía, la violencia no está en nuestros genes. De hecho, no solo hemos tenido que cooperar para evolucionar, no hemos tenido solo que competir para evolucionar, sino hemos tenido que cooperar. Y el saber cuándo cooperar y cuándo competir es un asunto fundamental. Y entonces lo que mostraba es que la evolución humana no había sido un proceso regido por los más fuertes, sino tenía una frase que decía, si esto hubiese ocurrido, los débiles heredarían, si no la tierra, sí a las viudas de los fuertes que se habían matado compitiendo toda la vida, ¿no? Entonces entraba la atención en la cooperación. Bueno, en fin, les cuento esto porque es un personaje muy particular de la antropología mexicana. Y yo alguna vez, justo platicando con él, me decía que había temas a los que uno le debía, como gremio, hincarle el diente, ¿no? Él había decidido que la violencia era un tema importante al cual podía entrar desde la antropología física. Me acuerdo que me dijo, hay otros temas, ¿no? El narcotráfico es un tema fundamental, tendremos que entrarle al uno. En este caso tal vez no como gremio, pero en fin, la antropología tendría que entrarle, sabemos que no hemos entrado, en fin. El racismo era un tema que era fundamental para entrarle, ¿no? En un país como México, que decimos
no somos racistas, somos clasistas, pero luego hay una correspondencia altísima entre fenotipo y clase social en México. Que me digan que no hay. También, ¿no? Esto que sacó apenas de la pigmentocracia. No, bueno, eso y la primera encuesta nacional sobre discriminación, ¿no? 7 de cada 10 mexicanos reportan haber sido discriminados por cuestiones de raza, de lengua, de edad, de preferencia sexual, de religión, de discapacidad, 7 de cada 10. Y 7 de cada 10 indígenas reportan haber sido discriminados por su condición de indígenas, ¿no? Entonces yo creo que ese es un tema. Y en ese tenor, me acuerdo que me dijo, y de esto tiene muchos años, el cuerpo, me dijo. El cuerpo es algo que como gremio tenemos que entrarle explícitamente, porque lo hemos medido, lo hemos descrito, lo hemos clasificado, pero hemos reflexionado poco sobre el cuerpo. Entonces esto a mí me pareció como una categoría que estaba omnipresente casi en el discurso de la antropología física, y sin embargo teníamos poca reflexión sobre el cuerpo. Le estoy hablando de hace casi 30 años, pues, ¿no? Y esto ha venido cambiando, tanto así pues que ahora tenemos no solo mi línea, ¿no? Está la línea de José, está la propia Nadella, en fin, Marta Rebeca luego también trabaja este tipo de cosas, en fin, yo creo que es un tema que ha proliferado. Y en ese sentido, a mí me parece que, así como hace un rato comenté cuáles fueron las preguntas fundacionales de la antropología y las preguntas fundacionales de la antropología física, a mí me parece que en el ámbito de la antropología física mundial hay ciertos ejes reflexivos que son importantes y que son necesarios, porque son los ejes reflexivos de la disciplina. Yo hace rato comenté que me doctoré en filosofía y sí tengo una orientación filosofante y teorizante sobre la disciplina. Me interesa a mí fundamentalmente pues cuáles han sido los sustentos que han justificado y validado una serie de prácticas en nuestra disciplina. Eso en un gremio que es a veces empirista en extremo, pues no es tan bien visto, ¿no? Recuerdo un Comas donde sí me tuve que declarar culpable de que me interesaba los fundamentos filosóficos de la disciplina, pero bueno, en fin, eso ocurre. De cualquier forma, me parece que seamos conscientes o no como gremio, sí hay una serie de ejes reflexivos que sustentan la práctica de la disciplina y sobre los cuales a veces no reflexionamos del todo, ¿no? En ese sentido, yo he propuesto en algunas publicaciones que hay una triada fundamental para entender el quehacer de la antropología física, que está centrada, por un lado, en el cuerpo como categoría analítica central del discurso antropofísico, en la noción de variabilidad como el segundo, ¿no? O sea, cuerpo, variabilidad, aunque a veces decimos hay diferencias poblacionales, hay variabilidad poblacional, hay diversidad poblacional, hay disparidad poblacional, y en ese saco metemos muchos fenómenos distintos. ¿A qué nos referimos? Me parece que es un eje importante, ¿no? Porque una cosa es decir, decimos, somos una especie única pero diversa, somos una especie politípica, pero también uno podría pensar, ¿y el patrón evolutivo morfológico que caracteriza a nuestra especie es un patrón diverso o es solo tema y variaciones sobre un mismo patrón morfológico que evolutivamente se fijó y que caracterizó al orden de los primates, por ejemplo? ¿No? Ahí estaré introduciendo una noción de variabilidad que es distinta. No es solamente que haya diferencias entre los individuos, sino que también podemos identificar patrones morfológicos en grupos taxonómicos superiores, ¿no? Luego entonces tenemos el cuerpo como categoría central, tenemos a la variación, a la diversidad, a la disparidad, tiene muchas acepciones distintas que hacen referencia a diferentes fenómenos, y tenemos a la noción de cambio, y no hablo de evolución específicamente, sino digo el cambio, los procesos de cambio son los responsables del surgimiento de variabilidad corporal, que es lo que estudiamos, ¿no? Entonces tenemos cuerpo, variación y cambio, ¿sí? De hecho, cuando hablamos de cambio, normalmente tendemos a pensar en esta idea que proviene del mundo griego y que además de algún modo impregnó todo el discurso del evolucionismo, la idea de que todo cambia y todo está en constante cambio. Y hoy por hoy eso no es tan claro, ¿no? Yo diría, así como las instituciones son conservadoras, las entidades en general son conservadoras. Las especies no cambian en cualquier dirección, los grupos sociales no cambian en cualquier dirección. La idea de que todo está en constante cambio es algo que tendríamos que revisar, y tendríamos que revisar incluso nuestras nociones de cambio, ¿no? Cuando nos hablamos de cambio, ¿de qué tipo de cambio hablamos? Porque hay quien dice, ¿qué es el cambio?
pues, una sucesión de transformaciones en el tiempo de una entidad persistente. Así lo defino, suena bonito, ¿no? Pero ¿qué quiere decir esto? Es decir, podemos entender al cambio como reajuste. Por ejemplo, los procesos ontogenéticos, los procesos de crecimiento y desarrollo, tienen que ver con procesos de reajuste que se van dando a lo largo de la ontogenia, ¿no? Pero también podríamos hablar del cambio identitario, ¿no? A veces las entidades dejan de ser lo que son para convertirse en otra cosa. Por ejemplo, en un proceso de especiación, tienes un Homo erectus que sufre un proceso de especiación que deriva, por ejemplo, en los Homo sapiens, ¿no? Entonces, la noción de cambio, podríamos entender el cambio como reajuste o el cambio identitario. En cualquier caso, se ha determinado que los sistemas biológicos, los sistemas sociales, los sistemas termodinámicos, tienen un cierto conservadurismo. Las especies, las entidades, las instituciones no cambian en cualquier dirección. Son reticentes, son capaces de observar, de absorber ciertas magnitudes de cambio sin cambiar de identidad. De hecho, sabemos que el problema de las identidades es un gran tema, pues, ¿no? Hay quien dice que ya no tendría que ocupar la categoría central que ocupó en el pensamiento antropológico sus orígenes, pero a mí me parece que todavía podremos exprimirle algunos datos. Cuando uno habla de evolución, por ejemplo, la adaptación es un proceso de cambio que tiene que ver con reajustes, pero no hay un cambio identitario. El proceso de especiación tiene que ver con la aparición de una nueva entidad, ¿no? Entonces, cuerpo, variabilidad y el cambio como categoría que permite las modificaciones de la variabilidad corporal, me parece que son tres de los grandes ejes reflexivos. Yo siempre propongo un cuarto eje que tiene que ver más con un problema metodológico que ontológico, que es el problema de las clasificaciones. Seguimos siendo una disciplina que clasifica, que describe, y que en esta clasificación pocas veces reflexionamos sobre cuáles son los parámetros a partir de los cuales decidimos que una entidad deja de ser esa entidad para convertirse en otra. Sé que suena filosófico, lo es, pero más allá del problema de las clasificaciones, que tiene sentido discutirlo y que además tiene que ver con esta discusión sobre el problema de las razas y el racismo, ¿somos o no una sociedad racista? Me parece que es una pregunta pertinente de ser abordada, ¿no? Hay quien dice, pues, no, tenemos discriminación, pero no tenemos racismo, ¿no? Somos discriminadores, pero no hay racismo porque no vemos a grupos raciales como lo hacen los Estados Unidos, ¿no? Donde ahí sí ven razas, ven poblaciones y las identifican, ¿no? Como razas. Nosotros no tenemos eso. Sin embargo, somos discriminadores, ¿no? Yo digo, bueno, pues si el racismo tiene que ver con una práctica donde la raciología y el llamado racismo científico jugaron un papel importante, es decir, como parte de la expansión colonialista, yo diría 3 siglos de dominación colonial y la fundación de este país con una categoría racial como la del mestizo, como la piedra de toque, para hablar de la fundación de la mexicanidad, no me parece un argumento no racista, solo me parece que reconoce nuestro propio racismo, ¿no? Pero bueno, en fin, es un tema interesante, ¿no? Lo curioso es que en algún momento hace, pues ya cerca de 20 años, un poquito menos probablemente, pero casi 20 años, yo decidí abordar este problema del cuerpo, luego poco a poco fui complementándolo con estas otras reflexiones, y una primera pregunta que me surgió es si teníamos una concepción disciplinar del cuerpo. Porque cuando uno intenta definir lo corporal, y los reto, piensen, ¿no? ¿Qué es el cuerpo? Yo siempre digo, nos pasa lo que le pasa a San Agustín cuando en su texto de Ciudad del Hombre dice, cuando alguien me pide que defina el tiempo, yo sé lo que es el tiempo, pero cuando me piden definirlo no sé qué es el tiempo, ¿no? Yo creo que algo parecido nos pasa con algunas categorías que de tan inmediatas resultan difíciles de ser conceptualizadas. Un amigo médico me decía una vez que en la facultad de medicina, medio bromeando, le decían, pues el cuerpo es la piel y todos sus contenidos. Como una broma, pues, puede ser esto el cuerpo. Pero entonces me planteaba yo, bueno, ¿y cómo hemos conceptualizado el cuerpo? Si lo hemos medido de todas las formas posibles, si lo hemos valorado, o sea, si hay una antropología que se ha ocupado del cuerpo, es la física, ¿no? Entonces me ocurrió, hace cerca de 20 años, entrevistar y hacer un conjunto de encuestas y entrevistas
yo diría casi al 80% de los antropólogos físicos de este país. Por otro lado, no somos un gremio muy grande, con lo cual tampoco es demasiado heroico, ¿no? O sea, piensen cuántos antropólogos físicos están trabajando por ahí. Y pues, respecto de las otras áreas de la antropología, no digamos la historia, ¿no? Pues cuántos historiadores hay en México, se fundan en muchas instituciones, en fin. Los antropólogos físicos, pues no. Los arqueólogos, pues este es el Instituto de Arqueología y las demás áreas de la antropología, ¿no? La verdad, ¿no? 890 investigadores del orden de 360 o más arqueólogos. O sea, ¿cuántos antropólogos físicos? No somos tantos, ¿no? Y entonces les preguntábamos a los colegas antropólogos físicos que definieran qué era el cuerpo, ¿no? Y además hicimos muchas otras preguntas que a mí me sorprendieron mucho, ¿no? Una de las preguntas era si estaban dispuestos a que una vez fallecidos, sus restos pasaran a formar parte de la osteoteca de la DAF, de la Dirección de Antropología Física del INAH, que reúne la mayor colección osteológica de América Latina, sin duda, ¿no? El 90 y pico % nos dijo que no, porque sentirían feo estar en una cajita, ¿no? Lo cual algo revelaba, ¿no? Respecto del gremio y de la práctica, ¿no? Una de las preguntas era, ¿y qué es el cuerpo? ¿No? Yo digo, los reto, en realidad llévenselo de tarea, piénsenlo, porque van a trabajar con el cuerpo o con efectos de lo corporal, seguramente, ¿no? Hay quien ya trabaja comportamiento, pero en fin, el cuerpo sigue siendo una categoría central. Me dije, bueno, dentro de las preguntas, por ejemplo, había una que era, ¿qué te gusta de tu cuerpo? ¿Qué te disgusta de tu cuerpo? ¿Qué te gusta del cuerpo de los demás? ¿Qué te disgusta del cuerpo de los demás? ¿No? En algunos casos, Javier Lizárraga contestó, por ejemplo, de mi cuerpo me gusta todo, porque yo lo he construido. De mi soma no me gusta tener la piel que tengo, porque he tenido broncas de cáncer de piel, me duele la espalda, tengo varices. Y entonces distinguía entre cuerpo y soma, ¿no? Algunos, cuando les planteábamos qué les gustaba o disgustaba, me acuerdo uno en particular, no diré nombres, que decía que le gustaban la mesomorfia en las mujeres, no le gustaba la endomorfia, es decir, no le gustaba la acumulación de muchos tejidos adiposos, le gustaba más el músculo, le gustaban leucodermas, le gustaban, ¿no? Y utilizaban categorías de la disciplina, pero esas mismas personas a quienes les preguntamos esto, ante la necesidad de definir el cuerpo disciplinarmente hablando, ¿no? No lo pudieron hacer. De hecho, todas las respuestas que me dieron a propósito de qué pensaban de lo corporal, yo las pude agrupar finalmente en 3 grandes bloques, que eran nociones experienciales del cuerpo. O sea, pensaban en el cuerpo en términos de su experiencia, pero la experiencia, por supuesto, de lo corporal estaba fuera del discurso antropofísico, porque era poco objetivo, porque cómo te ibas a meter con el testimonio de alguien que te dice cómo vive su cuerpo. Eso era para los antropólogos sociales, no era para nosotros, porque el cuerpo está ahí, es omnipresente, es físico, lo podemos medir, ¿no? Un bloque decía que para ellos el cuerpo era aquello que les permitía entrar en contacto con el mundo, ¿no? Una especie de noción mediadora del cuerpo. El cuerpo es una entidad mediadora que me permite entrar en contacto con el mundo. Otros dijeron que era la cápsula que los contenía, la cápsula física que los contenía, una especie de noción de cuerpo contenedor. Yo soy algo que no sé exactamente qué soy, pero hay una parte física que me contiene, ¿no? Y eso es a lo que yo denomino cuerpo, ¿no? Y había un tercer bloque, que era el menor, en el que hablaban del cuerpo como constituyente identitario o como identidad. Decían, es la parte material que me define, ¿no? Basado en el pensamiento dicotómico, en el pensamiento dual de la relación cartesiana mente-cuerpo. Hay una parte física, luego hay una parte mental. Si te da por la ciencia, pues hablas de la conciencia y la mente. Si te da por la religión, hablas del alma o el espíritu. En cualquiera de los dos casos había una dicotomía, ¿no? Una parte material, una parte inmaterial que conforman la identidad. De hecho, paradójicamente, constituyen la individualidad,
que paradójicamente la separamos, ¿no? Una cosa que es indivisible, la separamos en una parte material a la que llamamos cuerpo y una parte inmaterial a la que llamamos mente, espíritu o conciencia o alma, ¿no? O hubo quien dijo, yo soy mi cuerpo. Pero en todos los casos había una reflexión basada en la experiencia, ¿no? Cuando la experiencia no había sido un tema que nosotros hayamos abordado, ¿no? Por considerarlo subjetivo, por considerarlo metodológicamente poco riguroso. Yo la verdad es que me acordé mucho de José Luis Díaz, que es un médico y filósofo de la mente, ahora de la Facultad de Medicina, muchos años trabajó en psiquiatría, que decía, durante muchos años los psicólogos no se metieron al estudio de la conciencia porque no existía un concienciómetro que permitiera medirlo. Pero esto no te hablaba de la existencia de la conciencia, sino en los parámetros de objetividad de un gremio, ¿no? En el mismo sentido, el no abordar el problema de la experiencia no te habla de la experiencia en sí misma o de la posibilidad de abordarlo científicamente, sino en los parámetros de objetividad que un gremio considera como adecuados, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, si no hay una definición experiencial del cuerpo, si no hay una definición disciplinar del cuerpo, cosa que me pareció enormemente sorprendente, y yo siempre hago la analogía, imaginen ustedes que un antropólogo cultural no tuviera una concepción de cultura. De hecho, el problema que tienen los antropólogos culturales es que tienen alrededor de 800 definiciones de cultura, ¿no? Y entonces el problema es elegir cuál eliges, ¿no? ¿Cuál escoges? En este caso, no teníamos una definición de cuerpo, y sin embargo, lo habíamos descrito, clasificado, nombrado, caracterizado, en fin, ¿no? Y entonces yo pensé, bueno, una posibilidad de explicitar las concepciones de lo corporal pasa por evaluar las formas como la disciplina ha evaluado al cuerpo a lo largo de la historia. ¿Qué hemos hecho con el cuerpo? Y a partir de ello, ¿qué concepción del cuerpo estamos utilizando? Y me di cuenta que básicamente podría yo identificar 4 nociones paradigmáticas como la disciplina había abordado el problema del cuerpo. En muchos casos se trata de concepciones de lo corporal o de formas de abordarlo que no surgieron en nuestra disciplina, pero ya digo, si hay parasitismos disciplinares, también hay simbiosis disciplinares, y entonces es normal que uno tome a veces elementos de otras disciplinas y los incorpore a la propia disciplina, ¿no? Encontré entonces 4 formas paradigmáticas, a la que llamé así los paradigmas del cuerpo en la antropología física, que además no son excluyentes, sino que se refuerzan unas con otras, algunas generadas en el ámbito de la medicina, otras generadas en el ámbito del arte, otras claramente desarrolladas en el ámbito de la biología, ¿no? Pero que de algún modo nosotros fuimos tomando e incorporando a nuestro quehacer. Le llamo paradigma por considerar las visiones dominantes. Piensen que la noción de paradigma que acuña Kuhn y que luego sustituiría por la noción de matriz disciplinar, pero que originalmente es paradigma, es un conjunto de teorías, métodos y técnicas avaladas por un colectivo que terminan por construir al colectivo, ¿no? Es decir, el colectivo dice, el pensamiento biosocial es un elemento fundamental de la antropología física. Entonces nos ponemos de acuerdo y aceptamos que el pensamiento biosocial es uno de los ejes reflexivos. Cuando nos formamos, el paradigma biosocial nos forma a nosotros, ¿no? Entonces hay un fenómeno de ida y vuelta, ¿no? Nosotros construimos y avalamos estas nociones paradigmáticas, pero también terminan por construirnos a nosotros como miembros de una cierta disciplina que tiene una identidad específica, ¿sí? De un tiempo acá, ya les digo, la noción de paradigma no se utiliza tanto, se utiliza más la de matriz disciplinar, donde sería, en este caso, como el conjunto de prácticas y haceres que conforman una cierta identidad disciplinar, un plan de estudios, las revistas, las instituciones conforman la matriz disciplinar en la cual uno adopta un cierto perfil, ¿no? Identifiqué entonces 4 nociones paradigmáticas, una a la que denominé el enfoque anatomofuncional, un enfoque dimensoproporcional, un enfoque biomecánico y un enfoque morfogenético.
¿Cuántas veces no han escuchado la idea de el cuerpo está de moda, ¿no? El cuerpo hoy, en fin, y uno se pregunta, ¿y siempre estuvo de moda? ¿O qué concepciones hemos tenido de lo corporal? ¿Y de qué cuerpo hablamos cuando hablamos del cuerpo, ¿no? Porque lo que empiezo a notar es que no hay uno, sino muchas concepciones de lo corporal, ¿no? Siempre cuento la anécdota que un día paseaba por Reforma y volteo y veo 300 mujeres desnudas, el grupo de los 400 pueblos, manifestándose. Y dije, la madre, ¿no? El cuerpo como medio de expresión de una protesta. ¿Cómo? ¿No? Y empieza a pensar en los cuerpos sociales, en los cuerpos que sí se exhiben, en los cuerpos privados. O sea, aquello constituye una protesta porque eran cuerpos que no estaban vistos como aquellos cuerpos que se exhiben normalmente. Y entonces exhibirlos se convertía en una protesta, ¿no? Y empiezas a pensar que el cuerpo tiene muchas dimensiones, más allá de la tridimensionalidad del cuerpo en tanto entidad material, ¿no? Y empiezas a ver que hay gente que habla del cuerpo en términos de un cuerpo biológico, pero también hablan del cuerpo en términos de la construcción social de significados que atribuimos a ese cuerpo biológico. ¿Qué esperamos de un cuerpo? Es decir, hay quien, así como Javier distinguía cuerpo y soma, hay quien dice, hay un cuerpo biológico, hay un cuerpo y hay una corporeidad, ¿no? Es decir, cuando hablamos del cuerpo hablamos de muchas cosas. Yo identificaba estas 4, ¿no? Generalmente en esta reflexión, ahorita las caracterizo muy brevemente, en esta reflexión, una vez me pidieron que escribiera un artículo sobre el cuerpo de los ancianos, ¿no? Y curiosamente me topé con un libro de Santiago Ramón y Cajal, médico español, que era La vida vista a los 80 años, ¿no? Donde describe su proceso de deterioro orgánico, ¿no? Pero había un artículo, un libro de Henry Miller, el famoso escritor del Trópico de Cáncer, el Trópico de Capricornio, Nexus, Plexus, en fin, quien no lo haya leído, léalo porque es un disfrute, ¿no? Empieza diciendo en el Trópico de Cáncer, vivo en la villa, no sé qué, aquí todos estamos solos y estamos muertos. Ayer expulgué a Boris en los sobacos. ¿Cómo pueden agarrar piojos en un lugar tan hermoso como ese? Yo me acuerdo que leí esa frase y dije, no, sí lo acabo, ¿no? Miller tiene un libro sobre su cuerpo a los 80 años, ¿no? Y entonces empieza a reflexionar sobre su cuerpo, pero empieza a pensar qué es lo que el cuerpo le ofrece en términos de experiencias placenteras. Y entonces dices, a ver, el cuerpo de Ramón y Cajal no es el cuerpo de Henry Miller. Y luego me topo un libro de Pedro Laín Entralgo. No sé por qué a estos señores a los 80 años les da por escribir un libro, pero a los 80, ¿eh? Cuando Pedro Laín Entralgo, que era un médico español, especialista en la historia del cuerpo y esto, escribe un libro que se llama Hacia la recta final, y es qué le queda a él y a su cuerpo físico en términos de él entendido como un investigador. ¿Qué tiene que investigar a los 80 años, ¿no? Y entonces empieza a decir, no uno, sino muchos cuerpos, ¿no? No sé si han mirado Cuerpo Humano, Ideología entre los Mexicas, de Alfredo López Austin, donde dice, el cuerpo es nuestro centro de nuestras pasiones, nuestros referentes, nuestro ser y estar en el mundo. La existencia del ser humano es corporal. Tomamos conciencia de nuestro cuerpo a partir de experiencias extremas. Normalmente no lo pensamos. Solo lo pensamos cuando tenemos dolor o placer, fundamentalmente dolor, porque cuando tenemos placer nos abandonamos al placer. Cuando nos duele, cuando estamos enfermos, decimos, pinche cuerpo, ¿no? Y ahí uno empieza a pensar en lo corporal, ¿no? Y entonces empiezas a ver muchas formas de pensar el cuerpo, ¿no? ¿Pueden ser abordadas desde la disciplina? Yo pienso que sí. Yo pienso que una diferencia de una, digamos, en términos de esta identidad disciplinar, los antropólogos físicos partimos de la existencia de un cuerpo biológico, pero tenemos que ser conscientes que ese cuerpo biológico es trascendido y que la experiencia a partir de la cual vivimos nuestro cuerpo es una experiencia que no se reduce al cuerpo mismo físico, sino que hay un conjunto de contextos sociales e históricos que matizan nuestra experiencia corporal. Con eso voy a terminar. Un primer enfoque, el enfoque anatomofuncional del cuerpo, evidentemente surge en el contexto de la medicina. Hay quien dice, la gran revolución
del cuerpo en Occidente. Es la publicación en 1543 de Humanis Corporis Fabrica, la fábrica humana, que publica Vesalio, donde hay una modernidad del cuerpo, donde entender al cuerpo implica, entre otras cosas, penetrar en él, fragmentarlo, separarlo de sus partes constituyentes, una visión anatomizante del cuerpo. Es curioso porque ante esta pregunta o este referente de la existencia del hombre es corporal, por lo tanto siempre estuvo de moda, ¿no? En fin, en un sentido, esto no explica cómo surge una visión del cuerpo proveniente del ámbito médico, socialmente reconocido como tal. Yo creo que pocas disciplinas tienen el prestigio que tiene tu disciplina de origen, ¿no? Socialmente uno tiene un problema con el cuerpo y va con el médico, ¿no? O va simultáneamente con muchas otras gentes, que es de hecho lo que ocurre, ¿no? Va con el grosero, va con el brujo, pero también va con el médico, ¿no? En fin, hay una cierta concepción del cuerpo que surge en ese momento y que tiene que ver con lo que algunos filósofos de la ciencia han llamado el llamado paradigma lineal, ¿no? Conocer en Occidente implica 3 principios, decían los filósofos. Implica el principio de abstracción, disyunción y reducción del objeto. Abstracción, disyunción y reducción del objeto. Lo dice Morán. ¿Qué hacen cuando van a hacer una investigación? Lo primero que les dicen es, acota tu universo, ¿no? O sea, acota la temporalidad, o sea, abstraes un fenómeno, lo separas en sus partes constituyentes, ¿no? Y luego tratas de introducir la dinámica entre esas partes constituyentes, ¿no? Es decir, abstraes, separas y reduces el funcionamiento de un sistema a sus partes constituyentes, ¿no? Esto que caracterizó como el principio de la ciencia en Occidente se tradujo en el ámbito del cuerpo en el surgimiento de esta visión anatomizante del cuerpo. Conocer el cuerpo implica abstraerlo, separarlo, reducirlo a sus partes constituyentes, ¿sí? De hecho, es que es muy curioso cuando uno ve la historia del pensamiento anatómico. Yo siempre cito una anécdota que alguna vez leí, no sé si es cierta o no, pero me gustaría pensar que sí, y en todo caso me ayuda a explicar una cosa. Un concilio religioso, ustedes saben que a veces en los concilios se reunían para hablar de las cosas más extrañas, ¿no? ¿El taparrabos que usaba Cristo era suyo o no era suyo? ¿Era propietario de algo o no tenía nada, ¿no? En fin, ese tipo de cosas ocurrían en los concilios, ¿no? Y hay un concilio donde se pone un conejo y se dice, generemos conocimiento sobre el conejo, ¿no? Y entonces, claro, una posibilidad era la introspección y reflexionar sobre el conejo, ¿no? Pero a alguien se le ocurre agarrar el conejo, darle un llegue en la nuca, abrirlo y separarlo. Este es el conejo. O sea, ¿qué es el cuerpo? El cuerpo es muchas cosas, según estamos viendo, pero el cuerpo también es visto como un conjunto de relaciones anatomofuncionales, generados en un momento específico hacia el siglo XVI, que se considera la gran revolución del cuerpo, la gran revolución anatómica del cuerpo, que nos marca y que seguimos teniendo como uno de los referentes, ¿no? ¿Quién es el encargado de hablar del cuerpo? ¿Quién tiene todo el prestigio para hablar de lo corporal? Pues parece que los médicos, ¿no? Hay muchos antropólogos e historiadores que dicen, de algún modo regalamos el cuerpo a la ciencia y generamos un conocimiento de unos cuantos, un saber especializado, un saber de un gremio. Piensen que muchas de las famosas lecciones de anatomía eran espectáculos públicos. O sea, el saber anatómico del cuerpo era un saber colectivo, ¿no? Pero hay un momento de la historia de la ciencia donde este cuerpo queda en las manos de algunos, ¿no? Digo, yo veo algunas representaciones de los anfiteatros, porque hasta el nombre, ¿no? Un anfiteatro donde la gente asistía como quien va al cine, ¿no? O sea, había coros, ¿no? Era un cuerpo, y de hecho muchas representaciones de las lecciones de anatomía tienen que ver con esta visión de lo corporal, ¿no? Hay un cuerpo, un individuo con una navaja, barbero, carnicero, cualquier individuo que pudiera, en fin, ya se considera más o menos adecuado, el grupo de aprendices y un individuo generalmente en un púlpito con un libro abierto, probablemente de los clásicos de Avicena, de Galeno, de algún modo diciendo, verificando el saber del cuerpo, verificando el saber del cuerpo producido por los clásicos.
No sé si ubiquen a Gunther von Hagens, un anatomista de origen checo que se nacionalizó alemán, que inventó una técnica de plastificación del cuerpo y ahora recorre el mundo haciendo exposiciones de cuerpos plastificados. Y tiene un argumento que dice, es que tenemos que democratizar la anatomía. El conocimiento del cuerpo tiene que ser colectivo, ¿no? Luego ya entras a su página y vende cualquier cantidad de cosas, en fin. Y además, muchos de los cuerpos que utiliza en sus exposiciones son cuerpos de ajusticiados chinos. Y eso ha generado ahí como ciertos malestares. Pero el argumento de recuperemos el cuerpo, incluso la visión anatomizante del cuerpo, ¿no? Sin duda, si hoy pensamos en los muchos cuerpos, uno de los cuerpos presentes es este cuerpo. Es este cuerpo derivado del saber médico, ¿no? Donde, ya digo, si uno tiene una enfermedad, en fin, ¿a dónde recurrimos normalmente? Pues al especialista, ¿no? Y el especialista probablemente a veces no te explique, ¿no? De hecho, hay muchas críticas y los médicos trabajan con pacientes, trabajan con enfermedades, trabajan con quién trabajan, pues, ¿no? En cualquier caso, una visión anatomofuncional del cuerpo se funda hacia el siglo XVI, no es el primero, pero se considera Vesalio como un revolucionario del saber médico, entre otras muchas cosas, por la calidad de las representaciones, ¿no? Uno ve la fábrica humana, tecleen en internet la fábrica humana de Vesalio y van a encontrar unos gráficos pues, impresionantes, ¿no? Que de algún modo fundan una cierta modernidad respecto de una de las concepciones de lo corporal, ¿no? Sin duda esta jugó un papel importante y lo sigue jugando, ¿no? La idea de que una de las posibilidades de caracterizar al cuerpo se basa en sus propiedades en tanto entidad material, es decir, que podemos dar cuenta del cuerpo a partir de sus dimensiones y proporciones, es un elemento central. De hecho, podría haberle llamado paradigma antropométrico, tal cual. Lo que pasa es que surge en un momento donde las nociones de medida no existen como tales. El cuerpo es la medida de todas las cosas. Las medidas son los pies, son los brazos, o sea, de hecho hay una cierta concepción de que el cuerpo es, por así decirlo, la unidad mínima del orden cósmico. Uno decodifica el universo a partir del conocimiento de lo corporal. O sea, muchas de las representaciones del hombre y el cosmos con los signos zodiacales, que no son más que el universo, lo que te muestran es la idea del cuerpo como unidad de todas las cosas. Entonces aparece el cuerpo al centro que después cambiará y se modificará en este cuerpo en posición anatómica, pero que lo vemos presente en muchas representaciones de lo corporal, ¿no? Como si fuera, hagan de cuenta, la concepción de célula que hay en biología, ¿no? Como la unidad mínima del orden de la vida, el cuerpo es visto en algún momento como la unidad mínima del orden cósmico, de tal modo que utilizamos un montón de metáforas corporales para entender el universo. La cabeza de la sociedad, el aparato digestivo de una ciudad, los drenajes, en fin, hay montones de categorías. En algún momento, fundamentalmente hacia el siglo XV y XVI, ¿no? Ya no me meto tanto en la... Hay muchas cosas que hablar de cada uno de ellos, voy a hacer una síntesis muy breve. Por supuesto, todas estas visiones anatómicas del cuerpo en un momento donde una bula papal prohibía las disecciones, pues hacía que las disecciones se llevaran a cabo de modos bastante irregulares, que se reportara todo lo posible, ¿no? Más o menos por la misma época se publica cerca de 1543 un libro que se llama De Rea Anatómica, de un anatomista, Mateo Renaldo Colón, que reporta por primera vez, como hay que describir el cuerpo anatómicamente, reporta la existencia del clítoris en la literatura científica de Occidente, apenas en el siglo XVI. Evidentemente, la existencia del clítoris se sabe desde antes, muchos grupos hacen cirugías de ablación de clítoris, saben, pero la primera vez que se reporta en Occidente es a principios del siglo XVI, con los trabajos de Mateo Renaldo Colón, que decía que estaba buscando el órgano de la voluntad femenina. Y cuando encuentra el clítoris y lo reporta, dice, he descubierto mi propia América, mi continente inexplorado, porque se apellidaba Colón, ¿no? Les recomiendo mucho una novela que se llama El Anatomista, de Federico Andajasi, que es la recreación literaria de ese hecho, ¿no? El Anatomista, Federico con H y luego Z, Andajasi, ¿no? El Anatomista, el órgano de la voluntad femenina, ¿no? O sea, todavía hay que describirse anatómicamente, ¿no? En México también tuvimos nuestras cositas, ¿eh? Si esto fue en el siglo XVI, en México a finales del XIX, se hace un estudio que se llama El himen en México, y es la descripción de los tipos de himen
en ámbitos jurídico-legales para atender denuncias de violación. Y entonces el médico Francisco Flores dice, tenemos que reportar los tipos de himen porque en función del tipo de himen habrá un diferente tipo de resistencia y eso nos permitirá atender las denuncias. Y entonces clasifica los tipos de himen. No crean que era nada más una cosa de aquí. Los franceses ya lo habían hecho, pero Francisco Flores encuentra el himen en herradura, que era un tipo de himen no reportado en la literatura científica internacional, y dice, esta es una aportación anatómica de México al mundo. ¿No? En fin, el himen en México. Hay un textito de Arreola que dice, México, país de himenófilos, tendría que ser más un país de himenólogos, ¿no? En fin. De cada uno podríamos hablar mucho, pero la idea de una visión del cuerpo anatómico en un contexto anatomofuncional viene de la medicina y sin duda lo tocamos. Digo que no son excluyentes porque uno puede tener una perspectiva evolucionista y valorarla en términos de relaciones anatomofuncionales. En fin, o sea, no son paradigmas excluyentes. Esta idea del cuerpo, definido entonces en términos de sus dimensiones, de sus medidas, en realidad provienen de una racionalidad que hoy ubicamos como la racionalidad artística, pero lo ubicamos hoy, ¿no? Da Vinci, ¿es un artista o es un científico? No sé, aún no. Escuelas de arte, ¿no? Todavía. O sea, no hay una distinción tan clara, ¿no? Da Vinci hizo disecciones, pero Da Vinci también estableció técnicas de medición del cuerpo cuya intención era representarlo lo más fielmente posible. Alberti, Durero en particular, le interesaba el asunto de la geometría para resolver problemas de orfebrería y de ingeniería. Escribe primero un libro que se llama El punto y la línea, y luego escribe un libro que se llama Los 4 libros de la simetría de las partes del cuerpo humano, ¿no? Donde dice, la geometría nos permitiría entender al cuerpo, ¿no? Pero el cuerpo es un sólido irregular. Pero si yo trazo pequeñas líneas en el borde del cuerpo, puedo convertir ese sólido irregular en un sólido regular y puedo dar cuenta a partir de la geometría. Y entonces empieza a estudiar la simetría de las partes del cuerpo humano, pero además introduce una serie de categorías cuya intención es proponer cánones estéticos. Y lo hace a partir de una visión estadística del cuerpo. Dice, hay varios modelos que son sistemáticamente tenidos por bellos, que tienen en común. Y empieza a medirlos, ¿no? Y a encontrar una media, que sería la media a partir de la cual podemos reconocer la belleza. O sea, lo hace Durero en un momento donde su intención es simplemente representar al cuerpo lo más fielmente posible. Pero le mete, digamos, herramientas que hoy identificaríamos como estadísticas por un lado y de búsqueda de regularidades del cuerpo. Yo creo que esta es una de las nociones paradigmáticas del cuerpo, porque al cuerpo vaya que lo hemos medido, ¿no? Más presentes en la disciplina, ¿no? Yo alguna vez estaba escribiendo un libro, lo tengo ahí detenido, que es una especie de historia del cuerpo a través de la historia de los instrumentos de medición que hemos inventado para medirlos, ¿no? La cantidad de instrumentos de medición del cuerpo diseñados por los antropólogos físicos, la preocupación por la estandarización de las técnicas. Muchos congresos de los antropólogos físicos, cuando se fue formando como gremio, era saber utilizar un instrumental, reproducir el dato. Lo hacemos, de hecho, cuando tenemos los cursos de somatología en la escuela, ¿no? En fin, entonces, tanto el diseño de técnicas como el diseño de instrumental, creo que fue adoptado claramente por la disciplina, y tenemos una visión del cuerpo antropométrica, ¿no? Derivada del surgimiento, ya digo, de esta idea simplemente de representación de lo corporal, pero que en nuestro caso se derivó en un saber técnico, donde, bueno, medir no es necesariamente entender, pero nos ayuda, digamos, en el proceso de explicación, ¿no? Entonces, el enfoque dimensioproporcional pues sería probablemente el más desarrollado por la disciplina a partir de técnicas y de instrumentos de medición. La siguiente noción paradigmática a la que denomino paradigma biomecánico es el que centra su atención en una propiedad del cuerpo, no en sí mismo, que es el movimiento. Y en sentido estricto uno pudiera pensar que el enfoque anatomofuncional podría abordar el movimiento, ¿no? Yo lo separo porque el enfoque biomecánico del cuerpo
surge en el contexto de un pensamiento fisicalista, surge en el contexto del pensamiento cartesiano, donde la idea es que hay una relación o una metáfora que a veces va más allá de la noción del cuerpo-máquina, ¿no? Donde entonces ciertas propiedades o atributos de lo corporal, entre ellos el movimiento, es visto desde una perspectiva fisicalista y no desde una perspectiva organicista que caracterizaría a este saber, ¿no? Este saber concibe al cuerpo a partir de las nociones de organización y de orden biológico propiamente. El enfoque biomecánico en realidad es un enfoque que tuvo mucho impacto fundamentalmente en aquellas áreas que estudiaban justo la motricidad, ¿no? Formas de locomoción de homínidos, por ejemplo, origen de la bipedestación, en prácticas vinculadas con la actividad física, ¿no? El deporte, el trabajo, ¿no? O sea, muchos, por ejemplo, mientras que en México 68, hubo una Olimpiada en México en 1968, ahí se hizo el primer estudio antropométrico de los atletas de alto rendimiento, lo hizo Johanna Folhaber, ¿no? Y decía, a ver, pues es que los que ganan medalla parecen siempre tener ciertas constantes. Entonces hizo por primera vez en la historia de los atletas olímpicos un estudio de antropometría, pero también se hicieron estudios de biomecánica, ¿no? Donde la motricidad es vista como un conjunto de ángulos, fuerzas, palancas, a partir de la metáfora de la idea del cuerpo-máquina, ¿no? Entonces, el enfoque biomecánico pues, resultó fundamental, lo separo del movimiento entendido desde una perspectiva organicista, simplemente por el ámbito de donde surge, ¿sí? Y por último, el enfoque morfogenético es un enfoque que entiende al cuerpo como el resultado de procesos individuales, colectivos, es decir, el cuerpo es el resultado de un proceso, entre otras cosas, de nuestra ontogenia, ¿no? O sea, tenemos un desarrollo embrionario y una serie de etapas que van a caracterizar o que son descritas en términos de las modificaciones corporales. Pero también somos, no solo homínidos, somos primates, ¿no? Somos animales fundamentalmente visuales. El sentido facial dominante de los seres humanos es la visión. Somos pentadáctilos, nacemos inmaduros, o sea, hay una serie de atributos que tienen que ver con nuestra evolución y que construyen o sea, el hecho de que seamos primates es evidente, está aquí, es resultado de un proceso evolutivo en este caso, no solo ontogenético, ¿no? Y luego hay un código genético que tiene una información a partir de lo cual hay unas ciertas características en tantos seres humanos. Entonces hay, digamos, tres vertientes del enfoque morfogenético, una morfogénesis ontogenética, una morfogénesis filogenética y una morfogénesis molecular, ¿no? Hay un código genético que es producto de un proceso de evolución, pero la evolución también es el producto de procesos modificados de ontogenia, ¿no? Entonces, esta noción de un cuerpo como resultado de procesos individuales y colectivos construye una noción de cuerpo. Esto a veces mete ruido, sobre todo a los biólogos o médicos, porque la noción de morfogénesis proviene de la embriología, ¿no? Y se habla generalmente de la morfogénesis como un proceso embriológico, ¿no? Pero en realidad estoy centrando la atención en la noción de proceso. Proceso individual, proceso colectivo, tiempos históricos, tiempos evolutivos, ¿no? Morfogénesis ontogenética, morfogénesis filogenética y morfogénesis molecular. De hecho, en la línea yo lo que he venido trabajando es un poco estas concepciones, a veces desde la teoría, desde la historia, y la integración con el paradigma morfogenético, ¿no? En un sentido, hoy que están tan de moda los estudios Evo-Devo, de evolución y desarrollo, digamos, estaríamos involucrando estos dos, ¿no? Como concepciones distintas de lo corporal. ¿Cómo vamos? Una y media. Voy a cerrar. Decía Pedro Lainentralgo, la ciencia me dice muchas cosas sobre mi cuerpo. Me dice que soy leptoconco, mesorrino, melanodermo, eutérido, triploblástico, en fin, podemos hacer un montón de categorías. ¿Y qué tanto me dice
cómo vivo mi cuerpo. Decía Alain Entralgo, médico de origen, ¿no? Y entonces, a mí me pareció que las formas como hemos abordado al cuerpo desde la antropología física son formas que son en un sentido herederas de una concepción del cuerpo como cadáver, ¿no? La propia noción de soma, que es cadáver, está, y muchas veces nos pasa en la antropología, ¿no? Los arqueólogos estudian las pirámides, estudian la lítica o estudian a las personas que hicieron esto. Los antropólogos físicos estudiamos la clavícula o la rótula o estudiamos a la persona, ¿no? Y entonces empiezan a surgir una serie de categorías como la propia noción de persona. ¿Qué nos hace personas? ¿Cómo vivimos nuestro cuerpo? Esta idea de nuestra existencia es corporal. Y tenemos experiencias del cuerpo que significan, que le dan sentido a nuestra vida. ¿Cómo abordarlas? O las podemos abordar desde aquí. Algunos de ustedes seguramente les dieron un texto mío en la licenciatura de las andanzas del caballero inexistente, que es un poco donde voy desarrollando esto, y donde de algún modo lo que hago es utilizar uno de los títulos de Ítalo Calvino de una trilogía, es El varón rampante, El vizconde de Mediado y El caballero inexistente. No sé si lo hayan leído. Si no lo han leído, como dice un amigo, háganse un favor y un día leanlo, porque se lo van a pasar muy bien. La historia del caballero inexistente es la historia de un cruzado que no tiene cuerpo, que es una armadura. Y en algún momento de la historia le piden que se levante el yelmo, y cuando se lo levanta no hay nada atrás. Y le dicen, oiga, ¿y cómo puede usted andar por el mundo sin un cuerpo? Es solo una armadura. Dice, porque tengo una santa causa, que es la reconquista de Tierra Santa, las cruzadas, ¿no? Y yo empecé a pensar que los cuerpos que hemos construido en la antropología física son cuerpos que quitan o desproveen al otro de su estatus de persona, ¿no? Donde no nos interesa, parece, tanto el problema de la experiencia, el problema de las motivaciones, el problema de los deseos. Hemos construido una especie de caballero inexistente, ¿no? Que tiene una santa causa, la objetividad de la ciencia, ¿no? O sea, dado que a esto le podemos entrar con las herramientas de las ciencias y del positivismo, pues lo hemos hecho así. Pero valdrá la pena, y podemos hacerlo o no, reflexionar en el problema de la experiencia corporal, ¿no? Yo creo que es posible. Creo, de hecho, que las formas, y no me meto con grupos no occidentales por profunda ignorancia, y cuando uno no sabe, lo mejor es callar, ¿no? Pero de Occidente sí un poco más, y además pienso en la antropología como una disciplina occidental, ¿no? Yo digo, ¿cómo vivimos nuestra experiencia corporal? ¿Cómo vivimos nuestro cuerpo? ¿A partir de qué elementos? Y yo creo que básicamente nuestra experiencia corporal está construida, por un lado, por un enfoque anatomofuncional del cuerpo. O sea, sí hay una omnipresencia de esta visión anatomizante del cuerpo, pero que no se reduce a meramente la visión anatomofuncional, sino que forma una especie de amasijo complejo entre el paradigma anatomofuncional del cuerpo, el paradigma anatomizante del cuerpo, con una visión proveniente del pensamiento judio-cristiano. Yo siempre digo, yo soy ateo, pero soy católico, ¿no? Porque vivo en una cultura católica, ¿no? Porque celebro Navidad, de Semana Santa, porque si como de más o bebo de más, me siento culpable, ¿no? Porque hay un rollo en el que nos hemos educado todos, en el que la experiencia corporal se mueve entre el castigo, la pena y la penitencia, ¿no? La culpa y la penitencia. O sea, hay todo un discurso judio-cristiano, digo, yo soy ateo, pero nos hemos educado así, ¿no? La idea de la culpabilidad ante el atracón, ante la desmesura, porque resulta que tenemos que controlar nuestras apetencias básicas, y no nos toca igual a hombres y a mujeres, ¿eh? Las expectativas sobre el cuerpo femenino son más cabronas aún, ¿no? Pero sin duda, ¿qué esperamos del cuerpo de los viejos? ¿Qué esperamos de los cuerpos de los jóvenes bajo esa perspectiva, ¿no? Cuerpos asexuados, los viejos no tienen sexualidad, los niños tampoco. O sea, hay un discurso que se fusiona con estas cosas y hace que vivamos nuestra experiencia corporal desde formas muy particulares, ¿no? Creo que el pensamiento judio-cristiano, donde hay un intento de eliminación del discurso corporal y sin embargo una omnipresencia de prácticas corporales, de represión, de control, ¿no?
la verdad es que uno se acostumbra, pero no hace falta más que entrar a una iglesia y ver cuerpos dolientes, cuerpos sangrantes, cuerpos controlados, cuerpos sometidos, ¿no? Uno se acostumbra, ¿no? Pero la semana pasada estuve con mis hijos en unas capillas en Izamal, en Mérida, entrábamos a la iglesia y claro, yo decía, la madre, ¿cómo les explico, no? O sea, cabrón, así, cuerpos dolientes, otro fustigándose, ¿no? Porque el cuerpo, o sea, paradójicamente en el discurso judeocristiano es algo que se elimina, pero que se vuelve omnipresente en ese ánimo de eliminarlo. Y entonces hay un montón de prácticas de control de lo corporal que evidentemente terminan por construir una dimensión política del cuerpo, ¿no? De hecho, hay diferentes concepciones del cuerpo. En Occidente hay mucho esta idea del cuerpo vinculado al tipo que es capaz de trascender por sí mismo. En ciertos regímenes políticos de otro orden, piensen en las... Digo, cuando yo era chico, ¿no? Hacíamos tablas gimnásticas, pero venían de la Alemania nazi, ¿no? Sí. Donde la idea era el cuerpo colectivo, sometido, ordenado a la voluntad del líder supremo, ¿no? Y hacíamos pelotitas y no sé cuántas cosas nos aventábamos en las llamadas tablas gimnásticas, provienen de una cierta concepción del cuerpo en el fascismo, ¿no? En fin, hay un conjunto entonces de prácticas que modifican nuestra experiencia corporal. Yo creo que hay una visión, sí, biomédica del cuerpo, que convive con esta visión religiosa de lo corporal y que convive también con una visión alternativa, a veces generada en el ámbito del arte, ¿no? ¿Cuántos aquí tienen tatuajes? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? ¿Cuántos tienen piercing? Que no se hagan, pues los aretes también cuentan, ¿no? Los aretes también son piercing, ¿no? ¿No han visto que hay una proliferación de prácticas de modificación intencional del cuerpo? ¿No? Y yo creo que parte de esas prácticas tienen que ver con un intento de recobrar a un cuerpo que parece que estuvimos repartiendo por muchas instancias y de establecer una relación diferente con el cuerpo. Esta pregunta, les aseguro que hace 25 años no tenía este resultado, ¿no? ¿Cuántos tatuajes? Pues salía uno, ¿no? Yo cuando me tatué, mi papá me dijo, ¿eres un delincuente? No. Entonces, ¿por qué chingados te tatuas, ¿no? Y muchos reportan que la práctica del tatuaje les establece o permite una relación distinta con tu cuerpo, ¿no? Hay quien dice, en una sociedad secularizada, las modificaciones intencionales del cuerpo juegan el papel de los famosos rituales de paso, ¿no? Que involucraban normalmente experiencias corporales dolorosas. A mí no me dolió tanto mis tatuajes, pero hay quien dice en la madre, ¿no? Y depende del tipo de tatuaje, porque piercing depende de dónde, pero hay escarificaciones, hay desollamientos. Y piensen en todas la lista que podemos hacer de modificaciones intencionales, por ejemplo, vinculadas con la cirugía estética. O sea, yo creo que ahí encontramos un escenario de reflexión y de investigación que es importantísimo, que es interesantísimo, porque además esa idea de que el añadido, de que la prótesis vale menos, o sea, Ambrose Bierce en el Diccionario del Diablo dice respecto del postizo, dice, de igual aspecto pero de diferente valor, ¿no? Y yo me pregunto, ¿de veras de diferente valor? Porque ahora el postizo, pues tú puedes poner, por ejemplo, aumentar tus pechos, pero ¿qué va a pasar cuando la ingeniería genética modifique ciertas partes del cuerpo y tengas cuerpos orgánicos pero modificados intencionalmente? Y estamos a nada de que esto ocurra, ¿no? La idea de postizo, de prótesis, va a empezar a carecer de sentido. Y entonces yo siempre cito no sé si vieron aquella película de Almodóvar de Todo sobre mi madre, ¿no? Agrado, una personaje que es una especie de transexual, claro, es antes de los euros, ¿no? Entonces decía, al español, ya saben cómo son los españoles, estas tetas 50,000 pesetas, este culo 40,000 pesetas, no sé qué, estos pómulos 50,000 pesetas, porque uno es más auténtico en la medida en que se parece más a lo que siempre ha querido ser, ¿no? Y yo creo que estamos en un momento donde eso lo estamos viviendo de un modo que no lo habíamos vivido antes, ¿no? Apropiarnos de lo corporal y establecer una relación distinta con el cuerpo, ¿sí? Entonces, creo que el otro ámbito que proviene del arte, me parece que hay muchos, todo lo que se denomina el famoso body art, encontramos discursos alternativos del cuerpo que paradójicamente en algunos reproducen este entremezclado raro del que hablamos,
donde hay un discurso científico, un discurso religioso y una crítica desde el arte. Y probablemente una de las performanceras más importantes en ese sentido sea Orlan, no sé si la conozcan, una performancera francesa. Vino hace unos años a la escuela, quería hacerse una deformación craneal intencional, pero tenía como 50 años, ¿no? Entonces le dijimos, no, ya no hay plasticidad, ya usted no se puede hacer eso, pero se puede hacer todas las modificaciones dentales que quiera, incrustaciones y así, eso sí se lo puede hacer, porque quería reproducir la estética mesoamericana, ¿no? De hecho, tiene unas fotos célebres, busquen Orlan, así tal cual, y tiene unas fotos donde aparecen estas cabezas mayas con los tocados y, en fin, ella hace explícitamente una crítica a este saber anatómico del cuerpo, y como parte de la crítica somete a su cuerpo a la cirugía estética, pero convierte esto en un espectáculo público. El sufrimiento, el dolor, la sexualidad son de espacios privados, no de espacios públicos, entonces es así. Ella se presenta en un escenario sin anestesia, abren, la modifican y ella narra su experiencia. Se declara a sí misma como una artista religiosa, como una artista cristiana. De hecho, se denominó a sí misma Santa Orlan, ¿no? Lo que es curioso es que lo que tienen es un performance donde hay una crítica a la cirugía estética, pero hay un médico y un elemento religioso conviviendo en el mismo foro. Me parece una metáfora increíble del problema de la experiencia corporal, ¿no? O sea, como en un mismo escenario donde se está criticando la cirugía estética, se está reproduciendo el problema de la experiencia y varios problemas vinculados con esta separación de los ámbitos públicos y privados de lo corporal, que también me parece es interesante en este conjunto de reflexiones, ¿no? Entonces, digamos que sobre esos temas yo he venido trabajando. A veces la verdad es que al no existir claramente una línea de evolución tal cual, a veces hay colegas que ingresan al posgrado para hacer algún trabajo de evolución sin estas reflexiones sobre lo corporal. Yo trato de integrarlas, no siempre se puede, ¿no? Pero me parece que una línea sobre, bueno, mi línea en particular de cuerpo y evolución, lo que busca es mostrar estas otras posibilidades de mirar al cuerpo, que parten sí del reconocimiento de un cuerpo físico, sobre el cual sin duda me parece que la experiencia trasciende al cuerpo físico. Como si no, por ejemplo, una experiencia que pueda ser dolorosa, la significamos como placentera. Como si no, toda esta proliferación de modificaciones intencionales del cuerpo, como nunca habíamos visto, parecen establecer una relación, una concepción diferente de lo corporal, que sin embargo recurre al cuerpo físico, ¿no? Siempre estará, y probablemente no sea lo más adecuado, esta visión cuerpo físico, cuerpo social, porque en qué momento se establece la frontera, yo creo que no es algo sencillo, ¿no? Y recurrir a la noción de experiencia como un elemento que nos permite acceder, pues, a una dimensión necesaria, ¿no? Somos, entre otras cosas, nuestra experiencia corporal, ¿no? Y eso me parece que valida y da sentido a una práctica, al abordaje, a un conjunto de reflexiones o de investigaciones sobre este eje, ¿no? Se inserta mi línea en una línea más amplia sobre cuerpo, donde ya vendrá Maru Peña a hablar de actividad física y cuerpo, y Josefina a hablar de cuerpo y poder. Yo no separaría claramente las tres líneas, forman parte de una, a veces cada una con su especificidad, digamos, ¿no? Pero digamos que el eje central que las une es una reflexión explícita sobre lo corporal, ¿no? Y bueno, pues esta es la idea. Ya nos echamos casi las 4 horitas. No sé si tengan preguntas o comentarios. De cualquier forma, yo les comento lo que hago, más o menos cuál es el perfil de mi línea. Ustedes siéntanse en confianza. La idea no es venir a ofrecerles, es simplemente información, ¿no? Y además en el Inter seguramente pues, nos vamos a encontrar, ya sea que estén algunos en mi línea o no, no importa. Si hay algún interés alguna vez en platicar sobre estos temas o sobre bibliografía, más allá de que estén en la línea o no, con todo gusto.
¿no? Y si tuvieran alguna pregunta, algún comentario, si no, espero de verdad verlos a todos, porque estamos todavía en proceso, ¿verdad? Todavía Sí, no. sí, todavía. En fin, les deseo lo mejor en este proceso, ¿no? Y que nos podamos encontrar más adelante, en fin, con reflexiones tal vez un poco distintas, pero que sean finalmente de interés para todos, ¿no? Si no hay preguntas o comentarios, pues un gusto reencontrar a los que había visto alguna vez hace mucho y mucho gusto con los nuevos, ¿no? Bueno, listo.